Vamos a hacer unas reflexiones sobre las efemérides históricas. Vos, como decía Nahuel antes de ir a la pausa, estuviste haciendo unos escritos muy buenos para el gran grupo Soberanía en la semana de mayo. Hoy es 23 de junio, hace 3 días fue el Día de la Bandera, el día que murió Belgrano. ¿Qué reflexión te gatilla esta efeméride? Bueno, yo te decía que si iba a cumplir con la consigna, refiriendo a tres personajes de la historia, a mí no me gusta el término de prócer. Ujú. En todo caso, como decía Belgrano, me conformo con ser un buen hijo de la patria. Y estos tres personajes, los tres recularon. Lo que conocemos como el éxodo jujeño y el éxodo oriental, en el caso de Artigas, que es un prócer de los uruguayos, ¿no? Pese a que algunas figuras públicas han dicho que Artigas era argentino y demás, es Quieren considerado un hacer lo prócer mismo, uruguayo. queremos hacer lo mismo que hacen ellos con Gardel, me parece, ¿no? Bueno, entonces, de hecho hay una película, La Redota, trata sobre el éxodo oriental, y es en cierta manera recular, como decir, y creo que el significado es hasta los próceres pueden llegar a recular, ¿no? Eh, y lo que pensaba en esta cuestión es cómo es que llegamos a creer, a conformar estos próceres, ¿no? Estos mitos fundantes. ¿Por qué un Belgrano que se lo relaciona mucho con la bandera, pero que terminó enfermo, casi, digamos, subordinado, cumpliendo órdenes y con muy poca plata, pagando deudas? ¿Cómo es que llega a ser un prócer, no? Bueno, eso es en cuanto al 20 de junio. El 17, fue el feriado nacional, se trasladó y fue el 15, es el día de la muerte de Güemes, que es de los próceres el primero, el único que muere, digamos, en batalla. Que también en cierta manera había reculado, es un hecho que no conocemos tanto, pero resulta que Güemes estaba con su guerra gaucha en el norte, en la frontera del Alto Perú, de Tarija, que era parte del departamento de la Intendencia de Salta, y tiene que volver porque se hace la llamada Revolución de los Comerciantes, que era prácticamente un golpe, una revolución en el seno del Cabildo que lo deponía y designaba otras autoridades con un movimiento político, Nueva Patria y demás. Entonces Güemes vuelve a Salta porque era gobernador para disputar esa autoridad. Aclaramos que la revolución de los comerciantes no es la que le van a hacer a Alberto por no dejarlos abrir en cuarentena, ¿no? No, esperemos que no. Bueno, continúa. Entonces decimos recular, son tres personajes y son, digamos, yo pienso mitos fundantes, ¿no? Porque Belgrano recién se lo empieza a considerar con una biografía de Mitre como un prócer, un padre de la patria, fines de 1870 y pico, cuando se empezaba a gestar este proceso de organización nacional. Lo de Güemes es muy paradojal porque Güemes, recién la estatua que conocemos en el Cerro de San Bernardo, en Salta, se la crea, la terminan de hacer y la colocan en 1930. O sea, el gobierno de facto que puso Hipólito Yrigoyen, primera experiencia democrática con un, digamos, voto secreto universal, obligatorio, como sabemos, de los varones. Eh, y después, en 1981, en la última dictadura militar, se hace una réplica y se coloca en la capital esa estatua. Entonces, como la utilización del mito fundante para justificar una cierta autoridad, ¿no? Podemos discutir si es legítima, además. Y Artigas lo mismo. Artigas murió solo, desolado, bajo el amparo del gobierno paraguayo, de Gaspar Rodríguez de Francia primero, después de los López, del Mariscal López, y siendo un labrador, porque se le habían ofrecido, el gobierno le daba una subvención, pero él quiso que se le dé un territorio en, digamos, la selva del Paraguay, y él tenía su tierra y trabajaba hasta los 87 años.
Hasta que en un momento el hijo lo va a visitar, se entera y los gobiernos distintos que estaban en el entramado de las luchas facciosas quieren hacerlo participar, pero Ortigas nunca vuelve. Y en 1890 y pico se lo reivindica como un prócer realmente. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, convengamos que tanto Belgrano como Artigas, Güemes, venían de familias acaudaladas. Belgrano era, en realidad su apellido era Piri, era un tal Pérez, que era un comerciante genovés que llega, y Belgrano porque el buen grano, era un comerciante, un hacendado. Entonces, recibe la mejor educación, se va a la Universidad de Salamanca, llega al Río de la Plata de nuevo con un bagaje de ideas que tendían a la Revolución Francesa, porque él justo va a estudiar en ese periodo, y participa activamente de la Revolución de Mayo, como sabemos. Hasta ahí el Belgrano que conocemos, ¿no? Después hay un Belgrano que, digamos, solo conocemos el que hizo la bandera, que en Rosario, cuando ciertas artillerías estaban inaugurando unos barcos que iban a participar en la guerra por la independencia, él coloca muy astutamente una bandera que tenía los colores de la escarapela que el virreinato había autorizado. La bandera no, por orden, digamos, del gobierno patrio, en ese momento del triunvirato y después del directorio, hasta 1814 no flamea la bandera argentina celeste y blanca en el fuerte de Buenos Aires, era la bandera española. Entonces, bueno, él fomenta ese espíritu, esa identificación con la bandera, después la vuelve a hacer flamear en Jujuy ya, el 25 de mayo, en el aniversario de 1813, y después viene lo que llamamos como cuando Belgrano reculó, ¿no? Ese famoso éxodo jujeño, que en realidad era una estrategia militar, que algunos historiadores dicen que se la sugirió Dorrego a San Martín, que era la estrategia de tierra arrasada. Se llevaban todo, levantaban todos los parajes, todo el campamento, toda la ciudad, no quedaba nada, el enemigo avanzaba y en la medida que iba en la marcha no encontraba, estaba desprovisto de provisiones, y bueno, en Tucumán se encontró con el ejército patrio, que también hace falta decir que Belgrano también desobedeció, porque la orden era retroceder aún más hasta Córdoba, y el norte, después de la batalla de Huachi y demás, estaba sitiado por los realistas. Y hay muchas probabilidades de perder. De hecho, el cuadro que significa esa batalla en Tucumán se ve bastante bien, como fue excepcional, un hecho casi insólito. Bueno, este Belgrano, el que conocemos, de las batallas, de las victorias, pero lo cierto es que Belgrano tuvo muchos desaires políticos y militares, porque él creía en una idea de la nación, ¿no? Esta nación que después conforman con su nombre, se llega a cierto mito, y es el abanderado de la nación, pero sufrió muchas desavenencias, muchos militares importantes que se le sublevaron, particularmente en un momento de la campaña del norte, pierde en Vilcapugio y Ayohuma, que son dos de las derrotas más importantes, que prácticamente estaba perdido todo el Alto Perú, y luego eso suplantado por San Martín y demás. Ahí es cuando Belgrano empieza a ser como un monaguillo el directorio, que lo manda a reprimir las sublevaciones, las insurrecciones, o más que nada la guerra con el litoral. ¿Qué pasa? Había emergido el caudillo López y había que reprimir esos levantamientos. También sufre traiciones en ese momento, porque manda un emisario a negociar, a reprimir el levantamiento de López, y termina firmando un tratado, el famoso Tratado de Santo Tomé,
Y entonces es este Belgrano que se ve que la idea de nación, una nación política, no coincidía con las relaciones sociales, culturales y demás, que había distintos pueblos, distintos sentidos de la nación. Pero él es el mito fundacional. Bueno, el otro personaje es Martín Miel de Güemes, como decíamos, también pertenece a una familia bastante acaudalada, conocida en Salta. Es designado a los 29 años gobernador cuando ya venía de... Güemes tiene una hazaña muy importante en las invasiones inglesas, que abordan un barco inglés cuando veía bajó la marea, y el Justin, y lo sitian a caballo, se le suben, y era un hombre de carrera militar, tuvo muchas victorias, participó en Suipacha, también en Huaki en la derrota, y llega gobernador, ¿no? También reculó Güemes. En un momento, después de otra derrota muy importante, en el norte, él empieza la famosa Guerra Gaucha, que era otra estrategia militar, así como el retirarse, la Tierra Rosada, era la famosa Guerra de Recursos. Y en la Guerra de Recursos, él, digamos, afectó ciertos privilegios. ¿Qué pasaba? Porque las milicias populares eran quienes comandaban la guerrilla, particularmente eran gauchos fronterizos, del valle, ahí el norteño, en un lugar de mucha tensión social. Entonces, en ese momento, Güemes sufre un levantamiento, una revolución, que era la revolución de los comerciantes, que lo que hacen es forzar al caudillo para que vuelva a Salta y reprima ese levantamiento. Hay que decir que básicamente la cuestión era redistribuir un poco la riqueza, ¿no? La revolución de los comerciantes tenía que ver un poco con eso. Le sacaban la guita a los que más tenían para poder solventar la campaña. Tal cual. Lo que era el fuero, esa era la guerra de recursos, que implicaba contribuciones forzosas, ¿no? Que eran impuestos forzados como préstamos, que le debían dar al Estado, porque el lema era el gaucho, el hombre de a pie. Nada más hace falta decir que gaucho era mulatos, zambos, indígenas del norte, fronterizos, que estaban dando la vida, y los señores, la gente decente, esa que le hace el golpe, la revolución, no estaban interviniendo. Entonces el precio era la contribución forzada. Digamos que ante una situación excepcional como era una guerra de independencia, el gobierno del momento pide, para solventar los gastos de esa excepcionalidad, una contribución forzosa a las clases más acomodadas. ¿Le suena? Tal cual. Sí. Tiene muchas similitudes. En realidad es un impuesto, lo que se conoce hoy, eso es otro tipo de impuesto, pero va de grano. Podemos encontrar muchas analogías con el presente. No, bueno, pero hablando de recular, también hay una cuestión con el gobierno central de Buenos Aires, que reculó varias veces con los caudillos del norte. Al principio los bancaba, les mandaba recursos, y cuando veía que crecían en su nombre, veía que crecía su popularidad, medio que los dejaba medio en banda. Y a Güemes le pasó un poco eso. Es más, el último, cuando él estuvo a cargo del Ejército del Norte... Sí. Él no le invadieron la provincia también, el gobierno central, con el mismo Ejército del Norte que él tuvo varios conflictos. Primero con Rondó, cuando pierden Sipi, en una batalla en el Alto Perú. Y después, particularmente con Bernabé Araos, que fue una revolución en el norte. Y en sí con la misma clase pudiente, con la gente bien, que se le da vuelta en esa revolución. Claro, sí. Y hoy decíamos que la revolución terminó mal o el impuesto a los ricos terminó mal porque uno de esos comerciantes, una funesta historia, fue el que se acercó a los realistas y les indicó cómo llegar a la casa de Güemes para que lo maten. O sea, esperemos que a Alberto no le pase lo mismo. En realidad, Güemes interviene y agarran uno de estos
revolucionarios, un tal Mariano Benítez, y lo perdona, lo iban a fusilar y el tipo vuelve. Y se vuelve a contactar con Aoñeta, que era un realista, que tal cual como vos decís le indica cómo llegar al campamento que tenía Güemes, que estaba sitiando Salta. Eso, con Dani siempre tenemos una discusión porque él dice que los patriotas, los peronistas, romantizamos mucho algunas cosas. A Güemes le pasó y le salvó la vida a este chabón y después lo terminó matando, o sea, o es el que termina dándole la fuerza al enemigo para poder matarlo. A Felipe Varela se quiso hacer el guapo, diciéndole te voy a ir a buscar en Pozo de Vargas, y 3.000 terminan muriendo contra 1.000, contra los 1.000 santiagueños que comandaba Taboada. Digo, nosotros le ponemos mucha épica y a veces nos sale muy mal. Y es que lo que sucede es que perdemos la dimensión. Yo siempre digo que pensamos la guerra por la independencia como una batalla contra los españoles, cuando en sí una de las batallas más significativas fue, por ejemplo, en la banda oriental. Si llegamos a tiempo podemos hablar de Artigas, pero ahí termina la batalla y se entremezclan los militares porque eran criollos. Hasta 1815, que se establece la Santa Alianza, que Napoleón pierde y Fernando VII manda sus tropas acá, era una guerra civil, tenía las características de una guerra civil. Entonces, lo que era la benevolencia, la piedad, existía en parte, en tanto que se respeten las condiciones de guerra, porque no fue hegemónicamente esa la posición, digamos. En el norte, Castelli, bueno, sabemos, a Liniers lo mandan a fusilar, sí, pero siempre, en el Alto Perú también. Siempre no fue mal, digo, Güemes en la segunda oleada, cuando las tropas de Fernando desembarcan en Perú y empiezan a bajar, eran 7.000 tipos contra, no sé, 1.000 gauchos, y Güemes les gana, pero sin embargo no puede contra un traidor y... Güemes resiste 7 invasiones realistas. Claro, y después no puede contra un traidor porque le salvó la vida, ¿entendés? O sea... En algún punto es como bastante tragicómica la cuestión. Pero toda la canción que dice que es tragicómica. Igual con lo que Claro. A mí lo que me deja pensando es como, bueno, esa piedad es de algo que probablemente se agarran los unitarios en un primer momento, que lo indultan, después... Mitre lo perdona, lo arengan como si fuese un prócer, cuando el tipo tenía claramente ciertas contradicciones muy importantes con esa clase decente. Que las dudas y los romanticismos y las generosidades y el amor por el hombre que a veces tienen de nuestro lado, no lo tienen del lado de enfrente. Pensemos que a Dorrego lo liquidaron, lo arcabucearon de un saque y chau, no es que nada de perdonarlo, nada de... ¿no? No sé, es lo que decíamos hace un rato respecto a los primeros 100 días del gobierno de Macri. Fue por todo, rompió todo, se cagó en todo, y nosotros acá los primeros 100 días viendo pues, si dejamos, si que no se enoje la señora gorda del almacén, que si no sale a cacerolear. No sé, a mí me parece que por eso, ese es uno de los planos de... Pero igualmente, quizás pensamos la cosa muy linealmente entre un enfrentamiento entre dos enemigos. Lo que contaban, por ejemplo, en la banda oriental, Artigas, permanentemente estaba el que ladeaba, el que se iba para el otro lado, el que pasaba para el lado de los patriotas. Y esas eran prácticas sobre todo los caudillos, que contaban con esa popularidad y demás, pero es verdad que había un conflicto de intereses, incluso de clases o social, que esa gente, esa clase decente, o llamamos la oligarquía local, no contaba con esos mismos códigos morales, ¿no? Sí, igual... ¿Y qué ganó? No, igual no siempre le fue tan bien. Digamos, el asesino del Chacho Peñalosa, que lo mata a traición cuando ya estaba rendido, luego, a la hora de morir, no sé, ¿ustedes saben quién es Martina Chapanay? Bueno, búsquenlo para la semana que viene. Martina Chapanay, una gran compañera que la historia la ha establecido como una bandida rural, una nefasta persona. Sí. Tiene un rol muy importante. El asesino de Chacho Peñalosa rogaba que lo maten
porque no podía dormir, porque decía que el Chacho Peñalosa le aparecía todos los días de su vida a atormentarlo. Bueno, eso existe desde los comienzos de la cultura humana. En la tragedia griega adopta la forma de las erinias. Las erinias era la sangre de las víctimas traicionadas y muertas que se transformaban en espíritus y perseguían. Eso está los trágicos del siglo V antes de Cristo. También hay una película muy piola, muy buena, un clásico de Hollywood, que, no sé si es tan clásico, que es Yo maté a Billy the Kid. Y era típico bandido rural de Estados Unidos, que tenía mucha popularidad en las clases más vulnerables, y que uno lo mata por la recompensa. Y a ese le hacen la vida imposible y su propia conciencia le hace la vida imposible. Aún así, desde el punto de vista de la performatividad histórica, es mal consuelo, porque digamos, uno que la pasa mal, pues ya está, ya cambiaste la historia. Bueno, pero no lo dejaremos dormir, a esos muchachos no lo dejaremos dormir. Bueno, Martín, nos quedamos sin tiempo. Vamos a estar seguramente ampliando la información de Artigas y seguramente, ahora que ya me impuse una consigna para la semana que viene, te voy a pedir que nos cuentes un poco quién fue Martín Achapanay y la semana que viene hablaremos un poco de Artigas, ¿te parece? Sí, el último comentario que quiero agregar, además del 19 de junio, que fue el día del nacimiento de Artigas, el 15, que celebramos ese feriado trasladable, fue el nacimiento de Estanislao López. Y casualmente nos olvidamos, parece los argentinos, que se cumplen 200 años de la batalla de Cepeda, que fue la deposición de un régimen centralista que abrió, la primera, en 1820, de febrero de 1820, que abrió el juego para que se discuta la posibilidad de una organización federal en el país. Entonces me parece muy importante recordar esos 200 años. Lo vamos a hacer frecuentemente con vos, Martín, porque ahora que empezamos a molestarte vamos a seguir haciéndolo.